Muy bien, y nos vamos con los líderes de los Estados Unidos y el Reino Unido que han dicho que harán todo lo posible para organizar una conferencia de paz sobre Siria a la que asistirán tanto representantes del régimen de Bashar al-Assad como de la oposición. Fue durante el encuentro de ambos mandatarios en la Casa Blanca. Veamos. Todavía sin fecha, pero ya con lugar, una conferencia de paz sobre Siria impulsada por Washington y Moscú se celebrará en Ginebra en las próximas semanas, según ha anunciado esta mañana el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, tras entrevistarse con el primer ministro británico David Cameron. Vamos a fortalecer a la oposición y para una Siria democrática sin Assad. Eso reunirá a representantes del régimen y la oposición en Ginebra en las próximas semanas para alcanzar un acuerdo sobre un equipo de transición. Obama ha insistido en que para que la estabilidad en Siria sea posible, su presidente debe abandonar el poder al que se aferra y cuya defensa ha costado ya la vida de cerca de 80.000 personas. Por su parte, Cameron ha agradecido la colaboración de Rusia en esta causa. Ninguno de nosotros tiene interés en ver más vidas perdidas, ni ver el uso de armas químicas o la violencia extremista. Así que damos la bienvenida al acuerdo con el presidente Putin para participar de este esfuerzo por lograr una solución política. En otros temas y de cara a la cumbre del G8 del mes próximo en Irlanda del Norte, el gobierno británico pretende iniciar negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Así es, ya tienen un lugar para esta cumbre, sería en Ginebra, sin embargo no hay fecha. ¿Cómo ves? ¿Será posible realmente que encuentre la paz Siria? Honestamente me parece difícil, pero creo que el cálculo estadounidense, como mencionábamos hace unas semanas, es que de continuar la guerra por su curso actual hay dos escenarios indeseables que son probables. Uno es que no hay un desenlace definitivo y por ende la guerra continúe mientras el país se sigue desangrando y sus problemas se empiezan a trasvasar, como ya está ocurriendo, hacia países vecinos, creando inestabilidad regional. El otro escenario es que la guerra la pierda el régimen de Bashar al-Assad, pero no la gane ningún sector de la insurgencia vinculado a Occidente, sino lo ganen los grupos islamistas vinculados a Al-Qaeda, como el Frente al-Nusra. Para evitar esos dos desenlaces considerados indeseables, se busca una tercera opción que sería una salida negociada. Pero para que haya una salida negociada en la que Bashar al-Assad acepte dejar el gobierno, el régimen sirio debe pensar que la posibilidad de un triunfo militar es virtualmente nula y que la probabilidad de una derrota, de prolongarse el conflicto, es bastante alta. Luego entonces, para que el régimen llegue a esa conclusión, es importante que sus enemigos ayuden a la oposición armada de manera tal de que le quede claro ese mensaje, ¿no? Si ese mensaje es el que en este momento ha recibido el régimen sirio, es algo que no me queda del todo claro. Claro, pero ¿quiénes más participarían? Además, bueno, Bashar al-Assad, sus representantes, de la oposición también. ¿Rusia, por ejemplo, cumpliría un papel? Bueno, acá la idea es que participen todos aquellos que tienen intereses en la materia. ¿Y cómo sabemos quiénes tienen intereses en la materia? Porque o lo han expresado explícitamente, como han hecho el día de hoy los presidentes, o el presidente de Estados Unidos y el primer ministro británico, o están armando a una de las partes, como hacen en el caso de los insurgentes, Arabia Saudita y Qatar, y en el caso del régimen sirio, Rusia e Irán. Pero como Estados Unidos quiere aislar a Irán por el tema de el impasse respecto a su programa nuclear, quien representaría ese bando, digamos, sería únicamente Rusia. Bueno, ahora nos vamos a la Unión Europea. Entregó 65 millones de euros más en ayuda humanitaria para Siria, mientras que en Bruselas los ministros de la zona euro debatieron los desequilibrios de la economía española. Debido a la intensidad del conflicto bélico en Siria y las crecientes necesidades de su desplazada población, la Comisión de la Unión Europea aprobó el apoyo de 65 millones de euros en ayuda humanitaria. Esta decisión fue tomada luego de que una delegación visitara varios de estos campos y conociera de cerca la realidad que viven. Este dinero cubriría las necesidades básicas de más de 1,5 millones de refugiados sirios, derechos que les fueron arrebatados. En una reunión en donde además se enfatizó el constante padecimiento y dolor de este pueblo, la comisión calificó de inaceptable los ataques a los civiles por parte del régimen sirio. También exhortaron a que la comunidad internacional tome parte activa de la situación, pues aunque muchos la conocen, solo el verdadero compromiso hará que se encuentre una solución política antes que sea demasiado tarde.
Por otra parte, en Bruselas, los ministros de Economía de los países que integran la eurozona se reunieron para discutir sobre el desequilibrio de la actual situación financiera en España, luego que el gobierno de ese país enviara su programa de reformas. Aunque la Comisión se mostró preocupada por el alto endeudamiento del sector privado de este país y porque la mayoría de las familias tienen a todos sus miembros sin trabajo, aclararon que las decisiones que tomen dependerán del resultado de este análisis, que de no convencer, tendrían el derecho de imponer elevadas multas. A su vez, en esta reunión se autorizó el desembolso de la primera parte del rescate monetario dirigido a Grecia y a Chipre, acordado en marzo de este año. De Grecia, sindicatos han convocado un paro en solidaridad a profesores de secundaria que no pueden salir a protestar, mientras que en Bengasi cientos de ciudadanos salieron a las calles para exigir mayor seguridad tras un último atentado. Los principales sindicatos griegos han convocado a un paro en el sector público y varias protestas en solidaridad con los profesores de secundaria a los que el gobierno ha prohibido ejercer el derecho a una huelga en la época de la selectividad para no afectar los exámenes de acceso universitario. Miles de personas se manifestaron en Atenas y en otras ciudades del país. Acusaron de autoritarismo al gobierno y mostraron su oposición al decreto de movilización forzosa emitido por el ejecutivo del conservador Andoni Samaras, que prevé el arresto de los profesores que se nieguen a acudir a su lugar de trabajo a partir del mediodía del miércoles. Mientras tanto, en Libia, decenas de ciudadanos organizaron una manifestación espontánea en protesta por un atentado frente al hospital de Bengasi. El ataque dejó al menos 15 muertos, entre ellos mujeres y niños, además de 30 heridos. La población que ha salido a las calles ha exigido al gobierno que garantice la seguridad en la ciudad. La localidad se escapa a menudo del control del gobierno central de Trípoli. La mayoría de edificios de Bengasi están vigilados por las llamadas Brigadas de la Revolución. Muy bien, vemos lo que está sucediendo, por ejemplo, en el caso de Bengasi, en Libia, tras el atentado que sucedió con lo de Estados Unidos, con la embajada. Luego hubo otro atentado en otra sede diplomática. Están preocupados, ¿no?, con la seguridad. Lamentablemente esto era previsible, ¿no? Porque la guerra civil fue una guerra atípica, en el sentido de que era un ejército, digamos, centralizado, el ejército del Estado libio, el que enfrentaba una gran cantidad de milicias que no estaban articuladas bajo un solo mando y que hubieran perdido la guerra de no haber intervenido fuerzas de la OTAN con apoyo aéreo. El punto es que ganaron la guerra sin tener nunca un mando unificado, siguen siendo milicias independientes, y entonces cada una de ellas, cuando cree que tiene algún derecho que ha sido vulnerado, la única forma que tienen de expresar el descontento es utilizando las armas en su poder. Y por ende esto era previsible en un país en donde además había antecedentes de presencia de Al-Qaeda. Yo no creo que el tema sea tan grave a futuro, por varias razones que sería largo explicar, pero el tema es que por ahora siguen siendo milicias independientes que el Estado no controla. Bien, vamos a hacer una nueva pausa. Vamos a regresar con Egipto.